Buenas tardes, días, noches, según que estén viendo este video. Como pueden ver por el título de hoy, vamos a hablar de lo que fue el final de temporada del campeonato chileno, del campeonato Plan Vital chileno. La liga chilena terminó, llegó a su fin, tenemos los equipos que van a Copa Libertadores, a Copa Sudamericana, los descendidos y los que se quedarán sin nada la próxima temporada. Y salvaron quizás el año, entre comillas salvaron el año, porque hay muchos equipos que están en esta situación que salvaron la verdad el año, hay que ser sinceros. Pero vamos a ir hablando poco a poco de cada uno. Primero vamos a ir hablando, voy a ir dándole los resultados de esta fecha, de la última fecha, que fue la que terminó consagrando al campeón, al subcampeón, al tercer lugar, a los clasificados a Copa Libertadores y Sudamericana y a los descendidos. Así que vamos a empezar con esto al tiro. La fecha en sí se jugaron 2 días de esta fecha. Comenzamos con los 3 partidos que definían al campeón del campeonato Plan Vital. Vamos a ir primero hablando, sí, para empezar hablando primero, voy a ir hablando de los descensos, de los partidos que se jugaron por el descenso, que va a ser a la inversa de lo que naturalmente lo hago, porque casi siempre hago por orden de los partidos de cómo fueron, pero voy a hablar del orden al revés, voy a hacerlo al revés, para que quede claro, porque siento que hacerlo como lo haría normalmente sería muy anticlimático. Vamos a empezar hablando de los partidos, primero que estaban ahí, pero no se jugaban nada en realidad mucho. Universidad de Chile venció a Ñublense de Chillán en un partido donde la U necesitaba ganar y que Católica perdiera para poder clasificar a Copa Sudamericana. Ganó la U, le ganó bien a Ñublense. Ñublense hizo el gol con el Pato Rubio. Chorri Palacios, si no estoy mal, hizo un doblete. Y Guerra el otro. Guerra el último. Ñublense que cierra un año muy irregular, donde para mi punto de vista Ñublense a nivel intercontinental, a nivel internacional, no se le puede decir nada. Gran año a ellos. Felicidades porque al fin y al cabo fueron el mejor representante chileno este año, en 2023 en la Copa Sudamericana y en la Libertadores, en una situación que se les plantea muy complicada. Y se les planteaba muy por complicada a inicio de año, pero termina siendo una gran victoria para un gran paso para Ñublense. Lamentablemente terminaron echando a Jaime García, que para mí fue uno de los errores más grandes de esta temporada por Yoino, el pésimo presidente que tiene Ñublense, hay que decirlo con todas sus palabras, el pésimo presidente que tiene Ñublense, y a pesar de eso salvaron bien el año. No lucharon un poco por intentar meterse a Copa Internacional, no lo lograron. Veremos si Ñublense para la próxima temporada puede volver a optar a algún cupo internacional. Siguiente partido que también ya no se jugaba nada era Palestino y O'Higgins. Palestino que ya se aseguraba el paso a Copa Internacional con este triunfo y termina valiendo mucho más el triunfo de lo que se esperaba. O'Higgins que ya no se jugaba nada, termina perdiendo este partido de local en Rancagua, como el año todo, casi todo el año. Creo que O'Higgins ganó 2 partidos en todo el año de local. Y bueno, Católica versus Calera, 3-0 Católica. ¿Qué significaba esto? Que Católica va a la Copa Sudamericana otro año consecutivo. Eh, Difícil de pensar para Católica qué va a venir ahora. La verdad, qué va a venir ahora para Católica. Porque empezaron con aspiraciones altas, terminaron llevándose solo una Copa Sudamericana para el próximo año. Por lo menos Copa Internacional, pero para lo que estaba planteada esta Católica es poco. Y el descenso, que se definía en 2 partidos claros. Curicó ya estaba descendido, lo decíamos, estaba claro el descenso de Curicó. Y teníamos a Copiapó y a Magallanes, que Magallanes ganando y Copiapó empatando o perdiendo, Magallanes se mantenía en primera y Copiapó era el que descendía. Y Magallanes no pudo ganarle a Coquimbo, asegurando su descenso, perdió 3-2. Gran partido de Coquimbo, gran partido de Holgado, para mí uno de los mejores delanteros que tiene hoy el día el fútbol chileno. Y Copiapó de O'Higgins, o sea, Copiapó que recibió a Everton de Viña del Mar y Everton no pudo con Copiapó, ganó Copiapó manteniendo la categoría Copiapó otro año más. Puede soñar con seguir adelante Copiapó, veremos qué es lo que depara para este equipo la próxima temporada, pero Copiapó sigue siendo de primera.
También hablaremos del ascenso de los dos ascendidos por parte para el próximo año, pero pierden la categoría y están en descenso y bajan a segunda división Curicó Unido y Magallanes. Le duró poco la alegría a Magallanes en primera. Y hablando ya de la parte de arriba, obviamente vamos a hablar de Huachipato 2-0. Le ganó a Audax Italiano, una expulsión clarísima al inicio del partido que le fue facilitando las cosas, y con un gol de Cris Martínez y un gol de Rodríguez se llevaba la victoria y tenía que esperar qué pasaban en Santa Laura. También se jugó esa misma hora, jugaron Colo Colo y Curicó, ya ninguno de los dos jugándose nada. Colo Colo no tenía opciones de nada, menos con la victoria de Huachipato. Colo Colo sí o sí iba a Copa Libertadores, a la fase previa de Copa Libertadores. Colo Colo la próxima temporada tiene la obligación de pasar a la fase de grupos sí o sí, tiene la obligación de hacerlo sí o sí. Todavía puede llevarse un trofeo este año con la Copa Chile, pero veremos qué sucede con Colo Colo. Necesitamos ver qué es lo que pasa. Tiene que jugar la final de Copa Chile con Magallanes y tiene que reconstruirse bien Colo Colo para la Copa Libertadores de la próxima temporada. Y Curicó, que ya estaba descendido, no se jugaba nada. De hecho, este partido lo jugaron con muchos suplentes, así que no hay mucho que decir. Y el partido que importaba, Unión Española recibía a Cobresal. Con el resultado, ya le decía, del 2-0 de Huachipato, Cobresal necesitaba, para poder salir campeón, ganar este partido. Lo necesitaba ganar, pero si lo perdía, el campeón automáticamente era Huachipato. Un empate llevaba un partido de definición entre ambos, pero terminó ganando Unión Española este partido, significando el campeonato de Huachipato. Partidazos, veremos qué sucede. Ahora vamos a hablar de cómo quedaron las posiciones. Voy a hablar de equipo por equipo, cómo fue su año en general. Un resumen muy chiquitito. Y estoy planteando hacerme unos videos de las contrataciones que haría, por ejemplo, para equipos interesantes, por ejemplo mismo. Creo que podría ser lo de los equipos que van a Copa Internacional. Así que veremos qué hago allí. Pero vamos a hablar de los clubes, cómo quedaron en la tabla. Y el primer lugar de la tabla, como ya les decía, Huachipato termina siendo el campeón del campeonato, consiguiendo su tercera estrella, tercer campeonato que ganan en toda su historia, con 57 puntos. Un gran equipo como lo es Huachipato, que fue el más regular, entre comillas, del año. Tuvo momentos de incertidumbre donde parecía, por ejemplo, después de la antepenúltima fecha, cuando Colo Colo le gana a Audax y Huachipato empata o pierde el partido de esa fecha, parecía que Huachipato tenía cero opciones y que el título se iba a decidir entre Cobresal y Colo Colo, pero terminó llevándoselo Huachipato de atrás. Muy buen año de Huachipato, felicitaciones para su hincha y que sigan celebrándolo como se lo merecen. Segundo lugar queda Cobresal, que va a Copa Sudamericana, a la fase de grupo de Copa Sudamericana, o sea, de Copa Libertadores, perdón, fase de grupo de Copa Libertadores de Cobresal. 56 puntos, termina pechofriando el año, termina pechofriando la última fecha, pero se lleva un gran premio como en la Copa Libertadores. El siguiente en la tabla después de Cobresal terminó siendo Colo Colo, que terminó coronando un año malo para Colo Colo. Hay que ser sincero, fue malo para Colo Colo. No estoy para nada de acuerdo con Gustavo Quinteros en este sentido, porque él dice que si es que los que realmente saben de fútbol saben que este fue un año bueno para Colo Colo, no. No. Perdiste la final de la Supercopa con Magallanes. La perdiste, copa que debería haber ganado a principio de año y ese significaba empezar bien el año. A nivel internacional quedaste fuera de la Copa Libertadores en fase de grupo, uno de los grupos que posiblemente haya sido más accesibles para Colo Colo en los últimos años. No ganaste ninguno de los clásicos ante Universidad de Chile, siendo que venía siendo una regularidad que tenía Colo Colo, que era ganarle los clásicos a la U. Y terminaste quedando tercero en un campeonato muy irregular donde se debería haber marcado la diferencia por los equipos grandes. Para mí, para todos los equipos grandes, los tres equipos grandes que tenemos en Chile, el año fue malo por eso, porque era un campeonato muy irregular, donde si hubiese agarrado el Colo Colo del año pasado, una Universidad de Chile mejor preparada, una Católica bien estructurada, este campeonato se lo llevaba a alguno de los tres grandes.
pero para Colo Colo fue un mal año. Lo puedes salvar entre comillas con la Copa Chile que juega ante Magallanes, pero eso no quita que el año que viene vas a tener que prepararte bien para la Copa Libertadores porque vas a empezar de una zona muy difícil de abajo. Vas a empezar muy abajo en la Copa Libertadores. Y el siguiente equipo que consigue un gran resultado es Palestino, clasificando a Copa Libertadores en el cuarto lugar, terminando con 49 puntos. Palestino que fue raro el año porque para mí el primer semestre de Palestino no es tan bueno. No es tan bueno el primer semestre de Palestino, pero el segundo semestre fue bastante interesante, fue muy regular, siendo de los mejores equipos de la segunda parte de la temporada. Y si no hubiese pechofriado en algunos partidos, si no hubiese perdido algunos partidos, podría haber estado luchando más arriba de este título. Por el título, podría haber estado luchando quizás por el título si es que no hubiese perdido algunos partidos de forma tonta. Terminó aguándole la fiesta también a Colo Colo entre unas pocas palabras porque ese partido en la cisterna, si Colo Colo lo ganaba, podía haber estado luchando a este final de campeonato. De hecho, Colo Colo terminó a 3 puntos del campeón Guachipato, entonces significativos esos partidos que perdió Colo Colo. Pero Palestino hizo una buena campaña, no hay que ser necio con eso. Palestino es una buena campaña y pensar ya para Palestino en el próximo año en la Copa Libertadores en la fase previa, intentar ganar esa primera fase rápidamente, intentar sacar el buen resultado de esa primera fase de Copa Libertadores, porque si la sacas bien ese resultado, te aseguras un seguir en Copa Internacional la próxima temporada, sea en Sudamericana o sea en la Libertadores. Para Colo Colo y para Palestino la prioridad principal al inicio de temporada es poder ganar esa primera ronda de Copa Libertadores para poder asegurarte un buen resultado. Por lo menos que si pierdes esa siguiente ronda de Copa Libertadores, por lo menos para Palestino, Colo Colo está obligado a llegar a la fase de grupos de Copa Libertadores. Colo Colo está obligado a eso. Pero Palestino, por lo menos, si es que pierdes esa última fase, esa última llave de Copa Libertadores, puedes clasificar a Copa Sudamericana y puedes seguir vivo en Copa Internacional y recibir una monedita, dinero que te viene bien. Ya hablando ya de lo siguiente, voy a reunirlo a los cuatro juntos porque para evitar un poquito, para que se alargue más de la cuenta el video. Quinto quedó Coquimbo Unido, sexto Everton, séptimo Católica y octavo Unión La Calera. Son los cuatro equipos que van a Copa Sudamericana, que se enfrentarán entre sí para decidir quiénes de los dos van a quedar en la fase de grupos de Copa Sudamericana. Recordar que estos equipos tendrán que enfrentarse entre ellos para poder ver el ganador que clasifica a la Copa Sudamericana. Y veamos qué tienen. Para mí Coquimbo, buen año. Rápido voy a hablar más de Católica que yo creo. Everton fue muy irregular para mi punto de vista, igual que Unión La Calera. Los dos equipos para mí fueron muy irregulares. Coquimbo fue un buen año. Parecía que podía estar mejor después de la primera rueda del campeonato, después del primer semestre, pero terminó decayendo mucho la última parte de temporada. Y eso es lo que lo mantuvo alejado del título. Hubo un momento donde Coquimbo parecía que podía luchar el título, pero le terminó pasando lo que yo preveía, pensaba que le podía pasar a Guachipato y a Cobresal. Pero nada más que decir de Coquimbo en general. Como les digo, Everton y Calera para mí fueron dos equipos muy irregulares que dependían mucho de cómo encararan ese partido. Y veremos qué sucede para la Copa Libertadores con estos dos equipos. Eh, y Católica. Es lo mismo que dije con Colo Colo. El año de Católica es malo. Y de nuevo te vas otro año más sin nada. Sin nada. Te quedaste sin nada este año. Te quedaste séptimo en Copa en el campeonato. Te quedaste séptimo en el campeonato. No, ni siquiera estuviste en las luces del campeonato en ningún momento. O sea, de hecho, en mi pronóstico de año, yo pensé que Católica iba a estar mejor. Yo pensé que Católica iba a estar mejor y de hecho lo coloqué como el campeón de mi pronóstico. Pero terminó fallando, terminó haciendo un mal año. También la construcción que hizo Holland de este equipo fue mala. Hay que decirlo, fue mala. Al inicio podía parecer interesante la construcción, pero fue mala. Y termináis clasificando a una Copa Sudamericana que más que un premio es algo de consuelo que Católica consigue, pero
Ya vimos lo que pasó este año con Católica y la Copa Sudamericana, que cayó ante el equipo chileno y no clasificó ni siquiera a fase de grupos. Entonces, que Católica esté en esta situación no es mucha confianza, es un mal año, viene de 2 años malos consecutivos. El año pasado también no luchó por el título, clasificó apenas a la Copa Sudamericana y terminó cayendo en la primera ronda de Copa Sudamericana. Así que veremos qué depara para la siguiente temporada Católica, que si es que no despierta, se van a olvidar muy rápido esos 4 títulos consecutivos que consiguió. Universidad de Chile en el 9º lugar, lo mismo que dije con Católica y Colo Colo. Decepción para ellos, obviamente, porque era un título, entre comillas, para los grandes que era fácil. Viendo que los demás equipos eran muy irregulares, los equipos grandes deberían haber estado arriba luchando. Y entre comillas, el único que cumplió fue Colo Colo, entre muchas comillas, porque el año de Colo Colo fue malo. Pero Católica y la U estuvieron muy lejos, muy lejos. Lo bueno para la U, para mi punto de vista, es que pensando el cómo venían luchando con el descenso los últimos años, este año no fue tan malo. De hecho, fue un paso, un avance para poder intentar recuperar el nivel deportivo que venía trayendo. Ya está confirmado que no va a continuar Mauricio Pellegrino. Hay muchos rumores de técnicos. También yo daré mi opinión de los técnicos que pueden llegar a la U próxima temporada, pero veremos qué sucede ahora en adelante. Voy a unir a estos últimos equipos del 10º lugar hasta el 14º, porque creo que sus campañas son bastante similares. Unión Española, O'Higgins de Rancagua, Ñublense, Audax Italiano y Copiapó. Para mí, desde Unión Española hasta Audax, terminan siendo equipos muy irregulares, muy poco salvables. Siento que que estos equipos se salvaron bien del descenso, consiguieron una buena cantidad de puntos para poder salvarse del descenso y no estar ahí, pero termina siendo mal el cómo termina el año para ellos porque no clasificas a nada, no luchas por nada y no dejas buenas sensaciones para el año siguiente. Posiblemente estos equipos se reconstructuren completamente para el próximo año. Yo tengo esa sensación, pienso que podría pasar eso con estos equipos, con Unión, O'Higgins, Ñublense y Audax. Copiapó, que para mi punto de vista terminó salvando el año bien. Recordemos que Copiapó al final de la primera rueda, cuando echan al técnico anterior, estaba último en la tabla a 7 puntos del anterior. Yo en ese momento daba a Copiapó como descendido y terminó salvándose del descenso. Así que gran trabajo de Ivo Basay reconstruyendo este equipo, haciéndolo jugar bien y que diera cosas a jugar. Diera cosas a jugar. Le sacó puntos importantes a equipos grandes. También, si no estoy mal, también le sacó puntos importantes a equipos de arriba. Entonces Copiapó, esta segunda rueda bastante bien. Y quién sabe, si es que Ivo Basay continúa el próximo año, cosa que sería raro porque Ivo Basay casi siempre cuando salva un equipo se termina yendo de ese equipo. O si se queda, termina yéndole mal el próximo año, pero creo que hay una buena estructura en Copiapó para poder seguir. Y los dos descendidos, Magallanes y Curicó. Curicó, obviamente, el peor del año, nada más que decir. Pero hay problemas muy grandes en Curicó porque para mí la dirigencia no pensó en el equipo y pensó en el orgullo mismo al echar a Damián Muñoz. Después de que le ganó a Colo Colo en el Monumental, no podía echar a un técnico así, no lo puedes echar. Y Magallanes, que para mí fue un problema de construcción de equipo al inicio de año. Creo que terminó fallando eso porque la única contratación que sirvió fue la de la Ribey y esa fue a mitad de temporada. Magallanes y Curicó a la vez descienden y ascienden de gran manera dos equipos de primera que deberían haber estado hace rato en primera división, que son Cobreloa e Iquique. Los ascensos de este año para reemplazar el próximo año, ya lo vengo diciendo, Cobreloa e Iquique. Cobreloa hace una gran temporada, luchando en el ámbito de la B, siendo el campeón del torneo en un torneo que fue muy parejo el de la B. Terminó decidiéndose por milésimas, donde habían 3 equipos que podían ascender de forma directa y como campeón. Lo hizo bien Cobreloa, luchó en el ámbito de la Copa Chile, llegando a la semifinal de Copa Chile regional, nacional, perdiendo con Colo Colo,
perdiendo con Colo-Colo, así que vamos a ver qué sucede con Cobreloa el próximo año, que me alegra que Cobreloa esté de vuelta en primera división, un equipo grande, para mí, para mi punto de vista, el cuarto grande del torneo, con Magallanes quizás puede estar luchando ahí, para mi punto de vista, los grandes por historia. Y veremos qué sucede de ahora en adelante con Cobreloa. Ojalá que esta estadía en primera división sea larga, sea constante y podamos ver a un equipo quizás luchando en ámbito internacional. Quién sabe, ojalá que esto sea bueno para Cobreloa, que sepan reconstructurar bien el equipo, que no cometan los errores que cometió, por ejemplo, Copiapó o que cometió Magallanes este año. Y el otro ascendido que se decidió ayer en la final de la liguilla fue Iquique. Por tanda de penales venció a Santiago Wanderers. Wanderito que se queda de nuevo a nada del ascenso. Pero Iquique lo merecía, hizo un gran año Deportes Iquique, tiene un buen equipo. Creo que a nivel de equipo, creo que Iquique es mejor equipo que Wanderers. Así que bien. Y a esperar el próximo año. Tenemos ya 20 minutos de video. Con esto ya se me alargó mucho. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Campeón Huachipato, descendidos Curicó y Magallanes, ascendidos a la próxima temporada Cobreloa e Iquique. Veremos qué viene para el campeonato. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos cuando suba esos videos que les digo. Pero en sí estos videos, este tipo de videos de recopilación de la fecha no vendrán ya más hasta el próximo año. Así que seguiremos hablando del torneo, obviamente, en lo que amamos en este canal. Pero nos vemos en un buen tiempo más. Hasta la próxima, cuídense. Chao, chao.